Hola, buenos días, tardes o noches. Les queremos dar la bienvenida a ahora sí que nuestro primer programa o la inauguración de nuestro proyecto que se llama Coleccionistas de Voces. Primero que nada vamos a presentarnos. Yo soy Fernanda Padilla. Yo soy Azucena López. Y pues nada, ¿cómo estás? Pues yo muy bien, muy emocionada. En verdad necesitaba hablar de este libro con un poco más de libertad. Sí. Para quejarme, para enojarme. Claro, porque a veces queremos hablar mucho de este libro, pero siempre sentimos que falta, ¿no? O que de verdad podemos hablar horas y horas y horas de este libro y ahora se nos da la oportunidad de hablar, pues ahora sí que un poquito más extendido. Entonces, bueno, ya para dejarlo un poquito más claro, el día de hoy vamos a hablar de Vi, una mujer minúscula, un libro de la autora Kim Thuy. Y pues a mí me da mucha emoción, ¿a ti? Sí, de hecho, una de las cosas que más me emocionan de este libro es tanto la historia como el formato que se ha hecho, pero sobre todo la autora. Porque, bueno, ella es vietnamita. Y una de las cosas que más nos interesaba, bueno, también de mi parte me interesaba mucho hacer en la carrera, era como buscar autores o autoras que no fueran como de los focos, de los centros de los que más hablamos, ¿no? Así, bueno, pues sí, obviamente nosotras como de letras hispánicas hablamos muchísimo de autores de España, de México, de algunas zonas de Latinoamérica, y si acaso de pronto lo que más se conoce es Francia, Alemania. Uy, pero muy por poquito. ahora Japón, ajá. Se empieza a hablar un poco más de la literatura de ese lugar, pero realmente en otros espacios pues hay mucha literatura muy buena que pues deberían conocer. Exacto. Entonces, hoy les traemos un poquito de información y análisis, sobre todo de Kim Thuy. Les proporciona el dato de que ella es una autora que nació en 1968 en Vietnam del Sur. Ahorita ya le llamamos Vietnam del Sur, pero pues cuando ella nació todavía era Indochina, todavía era colonia. Entonces, también, bueno, paréntesis, ese es un tema que me emociona muchísimo porque, bueno, yo a lo largo de todo el tiempo en el que fui creciendo, conocía, claro que sí, la guerra de Vietnam y todo el tema de la Guerra Fría y cosas así, pero lo sabía mucho más por la influencia que tuvo Estados Unidos o por, pues ahora sí que la perspectiva de los soldados estadounidenses, porque se conoce como la primera guerra en la que Estados Unidos perdió, ¿no? Entonces lo veía más por películas como Forrest Gump o pues varias películas así que demuestran cómo pues ahora sí que el paisaje o el ambiente de Indochina en ese entonces era tan abrasivo y tan poco pues favorable. Poco favorable para los soldados que se tuvieron que retirar. Entonces, cuando conocí este libro, gracias a Azucena, que justamente es de una autora de esa zona, dije, y sobre todo que el libro gira mucho en torno a pues ahora sí que la guerra de Vietnam y todas las cosas que suceden después de ella, dije, claro, ¿cómo es posible que conozco de la guerra de Vietnam por todos menos por los vietnamitas? O sea, ¿qué pasó? Claro. Que sobre todo el canon ahorita occidental, o al menos el que yo conozco, se enfocaba mucho más en la historia de la guerra de Vietnam contada por otros, menos por los vietnamitas. Entonces ahí dije, oh, wow, o sea, este libro creo que me viene a ofrecer una perspectiva completamente nueva y por eso me emocionó mucho. Sí, y por ejemplo me pasaba como, ok, medio ubico que es la guerra de Vietnam, pero siempre las referencias que hubiera, sí, en esta película este soldado está padeciendo esto o acaba de regresar de la guerra de Vietnam, o cuando era más grande tuvo que luchar en la guerra de Vietnam. Entonces a quienes conocíamos que habían sufrido durante esta guerra, que habían ido a pelear en esta guerra, eran personas extranjeras, que no eran del lugar. Entonces creo que Kim Thuy, aparte de que no nos está dando la perspectiva de una persona que forma parte del conflicto bélico, sino como una ciudadana, como una niña, de hecho, y todo un proceso de transición, creo que es algo que te permite generar más cercanía, ¿no?, con este personaje, porque, bueno, la mayoría, al menos eso creo, pues no estamos dentro de un espacio militar, entonces es más complicado para nosotros comprender cómo funcionan todos estos organismos, por así decirlo. Claro, y sobre todo como lo dices tú, Azucena, muchas veces cuando vemos historias de la guerra o de ese tipo son de gente que, pues como tú dices, soldados, comandantes, enfermeros, enfermeras y así, pero tenemos que recordar que a veces las guerras afectan, bueno, no a veces, las guerras siempre afectan a todos, incluidos a los civiles. Entonces,
también qué pasa con todos los civiles y qué es lo que tienen que hacer para sobrevivir a esta guerra o huir. Y es algo muy curioso porque no es solo algo que le pasa al personaje principal de la novela, sino también a la propia autora, Kim Thuy. Pues ya les dije, nació en 1968 y a los 10 años, o sea, con apenas 10 años, fue cuando ella tuvo que huir, ahora sí que migrar como refugiada a otro país, y en 1975, o sea, les digo, apenas 1978, 1979 fue cuando llegó a Canadá, a una ciudad rural muy cerca de Quebec, y a partir de ahí también ya no solo es cómo es mi vida como alguien que viene de un país en guerra, sino ahora cómo es mi vida como refugiada, ¿no? Porque eso también cambia muchísimo la perspectiva y la mentalidad que tiene una persona. Sí, y sobre todo, bueno, creo que es momento, ya que les aventamos este amor que le tenemos al libro, definir Kim Thuy. ¿Tú qué es para ti Kim Thuy? A lo mejor no contarnos la historia, pero tú así con una frase, este es el libro de Kim Thuy. A ver, si tuviera que resumir Vi, una mujer minúscula, en una oración breve, sería un libro sobre la perseverancia. Okay. Así lo pondría yo. ¿Tú? Para mí es como un libro de autodescubrimiento a través de mommy issues también. Oh, claro. Eso no lo habíamos mencionado. Es que... sí, había que mencionarlo. También ya dejando un poquito el tono serio. Ahora sí que ya atrapamos a los oyentes y que ya se picaron también. Creo que ya podemos llevarlo un poquito más a un tono humorístico. También la cantidad de trauma familiar y generacional que hay en este libro es preocupante. ¿Y sabes qué es más preocupante? Cómo me identifique con las cosas, ¿sabes? Porque cuando le recomendé a Fer este libro, yo tengo un mal hábito que es agarro libros, leo más o menos de qué tratan, los recomiendo, aunque yo no los he leído. Uh-huh. Entonces de repente estoy leyendo, pues por ejemplo me pasa más con Fer, y es como, ¿estás llorando? Sí, estoy llorando. Yo también estoy llorando. Entonces es como que un libro que las dos dijimos, es que está buenísimo, como que medio fuimos encontrando este sentido. Porque es que Vi es bien bonita. De pronto le pasa cada cosa y dices, no, Vi, no te dejes. Pero es súper linda. Y sobre todo creo que ayuda mucho que el libro se siente muy sincero, muy confesional. Entonces dices, te voy a creer. O sea, no tengo de otra, te voy a creer. Creo que tanto Azucena como yo llegamos al libro sin tener una idea como tal de qué era lo que nos esperaba. Porque las reseñas que te vienen en la parte de atrás del libro o que pueden dar algunas editoriales sí te cuentan lo que está pasando, pero ya cuando lees el libro de verdad tiene un tono muy diferente, porque como dice Azu, es un tono muy confesional. Hasta cierto punto yo sentía que eran como cartas que me estaba mandando una amiga, o como si yo hubiera encontrado el diario de una persona y por chismosa lo estuviera leyendo. Porque la novela se divide en ciertos capítulos, que no son capítulos como tal, duran 1 o 2 cuartillas y son el más largo es de 5, creo. Ajá, y son pequeñas entradas que te van narrando justo su historia, la historia de su mamá, de su tía, de su familia, a través de pequeños pedazos. Entonces es como si te adentraras en la mente de alguien y vieras esos pequeños recuerdos. Por ejemplo, hay algunos capítulos, ahora sí que los más extensos, que les digo, de 5 cuartillas no pasan, que son ahora sí los que dicen, no, pues es que yo a los 10 años tuve que huir de mi país y tuve que viajar en un barco escondida y ahora sí que gracias a la divinidad no nos asaltaron a nosotros, pero hay otros barcos que los asaltaron piratas, etc. Y luego la siguiente entrada es, ay, extraño la sopa de mi mamá, punto, ¿no? O sea, es demasiado personal, es muy íntimo. Sí, de hecho, bueno, ahorita estaba buscando como la descripción de siempre, que está en todos lados y la buscas en la contraportada o en las páginas web. Es como, es buena, no voy a ponerme a criticar eso, pero realmente Vi es tanto que te quedas, es que no es suficiente con esto. Hay tantas cosas que dice Vi como libro que se queda corto. Por ejemplo, esta es la de Amazon, sí. A ver si no nos regañó por andar robándole contenido a Amazon. Déjenme le hago sonido cuando así para que no diga. Vi es la única hija de una familia vietnamita muy singular, una madre trabajadora de extracción humilde y un padre rico mimado que nunca tuvo que crecer. La guerra de Vietnam destruirá el equilibrio familiar conseguido por la madre, un personaje de otro tiempo.
Vi, junto a ella y sus hermanos, huirá a Canadá tras pasar por un campo de refugiados. Su padre no tendrá la misma suerte. Entonces eso es como que la base, o sea, sí, eso pasa. Pero, o sea, como que hasta cierto punto se pierde toda esta sensación de cercanía, que creo que es lo que resalta en Vi. Ajá, porque ahorita leyendo esa descripción se siente muy impersonal o incluso como un libro, pues simplemente anecdótico, pero de la mala forma. En cambio, siento que el libro, tanto por la prosa como por las traducciones que de verdad pudimos conseguir, que se logra transmitir todo el sentimiento que hay atrás, al punto en donde incluso las frases más o las secciones más sencillas, como esas de extraño a mi mamá de cuando yo era chiquita y la forma en la que me hacía de comer o así, logran emitir un sentimiento que va más allá de lo que dice la reseña, ¿no? Claro, de hecho, ahora, no sé, se me acaba de venir esta parte de lo generacional, porque de hecho la historia no empieza con Vi, es muy bonito porque Vi de alguna forma es muy consciente de que ella no es solo su existencia, sino que viene encargando con una historia que al menos ella nos narra desde su abuela, porque es muy curioso, no es como tal una historia de romance, amor en estilo romance, pero está como atravesada por estas historias que es generar la confianza entre dos personas. Entonces es muy bonito porque te está pasando una guerra, estás muriendo de hambre, estás intentando conseguir trabajo, estás intentando generar comunidad, pero de pronto también está el trauma generacional con el que está cargando Vi. Uy, y claro. que es como esta pequeña línea conductora que es como todo un entramado, es todo un tejido súper bonito, porque al inicio tú dices, ay, mira, qué historia tan sencilla va a ser, te está hablando del abuelo que se enamora de la abuela porque vio sus manos, no su cara, porque todos se enamoraban del rostro de su abuela, pero se enamoró de sus manos y entonces decidió casarse con ella, ¿no? Uh-huh. Ahí queda. Y luego la historia de sus padres, que también la historia de sus padres es súper compleja. Ajá, muy particular. Muy particular. Y es ahí donde entiendes más, o sea, gracias a esa historia entiendes más de dónde viene Vi y por qué Vi genera ciertas actitudes de cuidado, de protección o de revelación, por así decirlo, sin necesidad de que te presenten una plática muy estructurada con su madre, sino que ya asumes que hubo una forma específica de educación. Claro. Entonces dices, Vi, eres mi mejor amiga, mi bestie, yo sé por lo que has pasado, tú no estás loca. A ti, tú tienes que ir al psicólogo, ¿no? Claro, y por ejemplo, en todo el mundo, casi siempre, es muy normal tener ciertas expectativas familiares, pero sobre todo es muy conocido que en varias culturas asiáticas, no voy a decir que en todas, porque es un área de conocimiento que no sé mucho, entonces, ojo con lo que digo, pero en muchas culturas asiáticas está mucho el tema de el honor familiar, ¿no? Entonces, y cómo cada integrante de la familia tiene la responsabilidad no solo de cuidar su propia dignidad y honor, sino también el familiar, ¿no? Entonces también me encanta cómo juega, porque eso también se ve mucho en este libro de Vi, una mujer minúscula, porque Vi es extremadamente consciente, para bien o para mal, de todo lo que conlleva, pues, este honor y dignidad familiar que necesita sobre todo con su mamá, pero ella también se cuestiona cómo voy a mantener este honor, esta dignidad en una guerra o como inmigrante. Y también y sobre todo lo que me gustó muchísimo de Vi es que ella puede entender mucho por qué su mamá es así y también cómo ella misma resultó como resultó y son tan diferentes, pero lo que me encanta de Vi es que entiende a su mamá, ¿no? Y hace este esfuerzo de comprenderla y al final lo que ambas quieren es cuidarse mutuamente y se aman tanto, pero se quieren cuidar de formas tan diferentes que se terminan hiriendo ambas y terminan chocando. Y eso es lo trágico. Son mis traumas. Son mis traumas. Hola, entonces, me presento. Ajá. Pero eso es como que algo en lo que me gustó y conecté mucho por ahora sí el tema generacional de cómo ambas queremos cuidarnos, pero como crecimos ahora sí en entornos diferentes y en épocas distintas, y estamos en un momento de crisis mundial, ¿cómo respondemos ante eso, no? ¿Y dónde queda esta
este honor familiar. Sí, ¿y quién soy yo en todo este conjunto de cosas, de personas, de deberes, de derechos, de responsabilidades, de debo hacer, no debo hacer, esto puede afectar a los demás, pero me afecta a mí si no lo hago? Entonces, es como, Vi, estás pensando demasiado, y entiendo por qué estás pensando demasiado, porque definitivamente no estás en un lugar muy cómodo. Y de hecho, el nombre, el de Vi, una mujer minúscula, es como un fantasma silencioso que está ahí, porque estás leyendo un capítulo y otro, y dices, algo pasa aquí, y lo vuelve a recordar. Así es que Vi, mi nombre, me lo pusieron porque significa pequeña, diminuta, minúscula. Mi padre me lo puso porque quería que fuera así, delicada, una mujer delicada. Dice, yo nunca pude ser esta persona. Entonces, de pronto pasan un montón de cosas en su vida y se vuelve a acordar de su nombre. O sea, como que esta carga que alguien le puso, que ella no eligió y que está ahí para algo. Y aún así, por ejemplo, hay una cita que no anoté, pero a mí me encantó cuando la leí, que menciona que el miembro más pequeño de la comunidad debe ser protegido por el más fuerte, pero no porque valga menos, sino porque es responsabilidad del más fuerte protegerlo, porque lo que él haga o lo que a él le pase le importa a todos. O sea, es como protegernos entre todos, y de alguna forma el más débil se vuelve también en otros aspectos el más fuerte. O sea, todos tienen un valor y una importancia muy grande en la comunidad. Entonces siento que es un libro que te abraza y luego te da una patada y luego te vuelve a abrazar. No sé, es una relación muy extraña, Vi. Y ahorita que dijiste lo del nombre, ay no, cómo me acordé ahorita de... Sí es cierto, o sea, Vi constantemente en el libro, en diferentes etapas, va hablando sobre qué perspectivas tiene ella sobre su nombre. Porque justo en su momento más pesimista, y no es spoiler, o sea, son las primeras 15 páginas, pues ella habla mucho de, es que a mí desde el inicio, desde que nací, ya había una expectativa sobre mí. Al llamarme Vi y esperar que yo fuera minúscula, pequeña, invisible, desde ahí ya los decepcioné, dice ella, porque yo crecí y soy altísima y soy grande, o sea, y casi que, y no me puedo callar. Entonces, a partir de ahí, ella lucha mucho, de nuevo, el tema familiar, con las propias expectativas que tiene su familia con ella, y cómo a partir de estas, las expectativas que tiene ella misma, consigo misma, o sea, y cómo mientras ella va creciendo y va madurando en un espacio, pues en el que no es sano, tanto por la familia como por la guerra, cómo ella va madurando y va entendiendo su relación con su nombre, ¿no? Porque sí, creo que aquí en México, o al menos en mi experiencia, los nombres no tienen tanto significado. No es tan común. No es tan común, o por ejemplo, tienes una mayor distancia. Por ejemplo, o sea, yo me llamo Fernanda y lo he investigado, y, o sea, sé que el nombre viene de un lugar y es muy lejos y tiene un significado, pero el significado no está como tal en el nombre. Y cuando le pregunté a mi mamá así de, ay, ¿por qué me llamaste así? Me dijo, ay, porque aposté con tu papá. O sea, y me dijo, si naces en día par, te vas a llamar de esta forma. Si naces en día impar, te vas a llamar Fernanda. Nací en día impar. Como estas personas de, ay, le dijeron a mi papá que me pusiera América porque ganó el América. Ajá. Esa es la historia. Ajá, o sea, yo nací en día impar. No tiene nada de malo, solamente es diferente. Ah, no, y me encanta mi nombre, o sea, ya terminé aquí hablando de mí. Pero justo se me hace muy interesante cómo hay personas y sobre todo hay culturas que desde el lenguaje y desde la lengua tienen una cercanía tan fuerte culturalmente y personalmente con su nombre, ¿no? Sí, porque a lo mejor incluso no solo con el nombre, sino en el cómo eres nombrada. Me estoy acordando aquí con mi personaje al que más odio con todo el ser y otro de los que quiero mucho, Tan, que fue un novio de Vi, que era lo peor, o sea, en verdad, digo Tan y le hago como las hienas de Mufasa, pero con ira, porque él la trataba súper mal y de pronto la hermana de Tan, creo que sí era hermana de Tan, porque se quedó muy al aire la relación. Me era, ay, Vi, mi linda Vi, qué bonita, y ella sí la presentaba porque quería mucho a Vi, y Tan era como de, X, o sea, nunca la resaltó, nunca dijo que era bella, y tampoco llegó a mencionar como estas características que ella tenía, porque decía, ok, yo no me considero bonita,
pero tengo otras cualidades, ¿no? O sea, algo, ¿no? Algo, que ¿no? presumir. Y si eres alguien que me ama, ¿por qué no me hablas de la forma en la que me hablaría alguien que me tiene este aprecio? Entonces, este es un choque que después conoce a Vincent. Te quiero, Vincent. Donde sea que estés. Porque ella menciona que él la presentaba en todos lados, y ay, sí, esta es mi hermosa Vi, y no sé qué, Vi, eres mi ángel, Vi, no sé qué, dice, de tanto decirme mi ángel, me crecieron alas, porque se volvió una persona más libre y segura de sí misma. Y entonces es esto, porque con todos los personajes había una forma en la que se referían a ella, y entonces ella se acoplaba a esto que a través del nombramiento se estaba esperando de ella. Entonces creo que todo un peso en estos nominales, por así decirlo, sí. que lo resalta Kim Tui, digo, chulada. Y ahorita que ahorita dijiste algo que para mí es, ahora sí que vital explicar de Vi, vaya, que como tú dices, ella se acopla a las versiones o a lo que se espera de ella, al menos en la primera mitad del libro, porque... Y eso creo que es algo que tiene que ver mucho con el trauma. Algo que también me gusta mucho del libro es que muestra las diferentes formas que se puede... las diferentes formas en las que uno puede reaccionar ante un evento traumático, como puede ser escapar en un barco clandestino de tu país, ¿sabes? Porque aparte imagínate, ahora sí, a medir distancias, lo que es huir de Vietnam, que está en el centro casi sur de Asia, e ir de ahí hasta Canadá. Es un cambio, o sea, es una distancia enorme, tienes que estar días en un bote clandestino con miedo a que te asalten los piratas, lo que sea. Llegas a un país que es completamente distinto al tuyo. O sea, a ver, nunca he estado en Vietnam y nunca he estado en Canadá, pero tengo entendido que Vietnam es muy húmedo, tiene mucha selva, es muy... Pues ahora sí tiene muchos árboles, muchas frutas y así. Y llegas a Canadá, que es un témpano de hielo y está inhóspito y no hay tanta gente y la cultura es muy distinta. Entonces, también me gusta mucho que cuando llegan a Canadá, Vi y su familia, cada uno responde de forma distinta al trauma de adaptarse. Porque, de hecho, bueno, algo que también podemos resaltar es que se siente este abandono al momento de tener que alejarte de tu... como de tu familia, pero también de tu hogar. Es casi como esta despaternalización. Ajá, es algo así como lo que quiero decir. Porque la familia genuinamente queda totalmente expuesta. De hecho, el padre de Vi, que ya hablaremos de él, que hay cositas que decir sobre el papá de Vi, él no se va, él se queda en Vietnam. De hecho, lo encarcelan, pero de todas maneras él no tenía como que muchas ganas de irse con ellos. Entonces, él... Lo que sucede es que aparte llegan a un lugar nuevo y no tienen como que esta cabeza de familia que dices, nos va a ayudar, que aparte la mamá siempre se hizo responsable de muchas cosas, es verdad, pero sí como que te demuestra esta figura de quitarte este abrigo que ya no tienes, entonces es buscar un nuevo sistema de conformar las cosas y sobrevivir. Claro, entonces la forma en la que tiene Vi de sobrevivir o conllevar este trauma, al menos al inicio, es ella acoplándose a lo que se pide, pero también ella se vuelve una persona muy aislada y se adapta demasiado a lo que le piden los demás, que se pierde a ella misma y pierde una personalidad. Entonces, por ejemplo, está la respuesta de Vi y también está la respuesta de su hermano, que creo que se llamaba Long. Que no manches, ¿cómo te quiero, Long? O sea, porque él fue mi crush del libro. Y el mío más también. Más que Vincent. Porque también es que yo me proyecto en todos, en los libros. Pero me relacioné mucho con él porque también está el papel del hermano mayor, ¿no? Que, por ejemplo, cuando llegaron, pues como dijo Azu, la mamá se tuvo que poner las pilas y se puso a trabajar muchísimo en horarios súper restrictivos en donde de verdad no podía ver a los niños. Entonces, ¿qué hizo Long? Él como hermano mayor fue el que se encargó de, ahora sí, de cuidar a sus hermanos, de educarlos,
pues y de terminar de criarlos y sobre todo de crear una comunidad con el resto de refugiados. Y que Long no llevaba mucho tiempo siendo un adulto, porque de hecho estaban, una de las razones por las que escapan de Vietnam era porque no querían que se llevaran a los hermanos, porque tenía otros 2 hermanos aparte, al ejército, porque a la mayoría de edad se los llevaban, entonces fue como, ya nos tenemos que ir porque si no vamos a perder a nuestros muchachos. Long seguía siendo un muchachito ahí, o sea, y se tuvo que hacer responsable de la casa de la familia, y pues lo hizo bastante bien. Y lo que me gustó es que, sobre todo lo que me da mucho gusto con Long es que se resalta mucho ahora sí el tema de generar una comunidad. Cuando hay alguna crisis, lo que más puede ayudar es generar comunidad. Entonces, ¿qué es lo que hace Long? Agarra a toda su familia, abre la puerta de su casa, invita a todos los demás refugiados y vénganse a comer a mi casa. ¿Necesitas una bici? Yo te presto la mía. O sea, y se genera una comunidad tan amable y tan buena entre los refugiados que llega un punto en el que dicen, ya ni siquiera tenía que cerrar con llave mi casa, porque nadie entraba. Y si entraba alguien era porque lo necesitaba. O sea, que una vez les robaron las llaves del coche, porque pues como se pudo, se consiguió un coche y les prestaba Long el coche a todos. Y fue como de, no, pues de seguro fue alguien que vio y se robó el coche, porque estábamos tan acostumbrados a vivir tranquilos que no esperábamos que nadie nos robara, porque nada más estábamos nosotros en esta comunidad, ¿no? Y precisamente todo este trabajo de Long, y por qué también quisimos mucho a Long, porque de alguna manera nos demuestra Vi, pues lo mucho, o sea, en verdad, lo mucho que ella quiere a su hermano mayor, porque te dice, él sacó lo mejor de los 2 lados. Por ejemplo, pues su padre lo describe, sí era una persona que nunca había trabajado en su vida, pero que era muy apuesto, y que tenía cierto trato que llamaba mucho la atención, muy elocuente, y la gente se le quería acercar, y esto lo tenía Long, en el sentido de que sabía llamar la atención, era muy inteligente, y todo esto, pero de la madre sacó que era una persona muy trabajadora, era muy, muy vivo para hacer negocios, para conseguir los trabajos, para ganarse a la gente que estaba arriba, entonces era como lo mejor de 2 mundos. Y lo más bonito es que nunca se convirtió en este personaje que es transgresor, ¿no? Ay, sí, no, jamás. Que va en contra de Vi. Sí, de pronto dices, ok, podrías haber hecho más por Vi. Ajá, pero también terminas entendiendo también su contexto, ¿no? O sea, porque en llegado el momento no tomó el lado de Vi. Es como, ok, o sea, entiendo por qué lo haces. Tampoco llegaste ahí como a rayársela y a humillarle y todo eso. Como, sabes que no puedo estar contigo en este momento. Esto va en contra de lo que yo creo, pero no te voy a meter la pata. Eres mi hermana. Y sobre todo porque Vi también lo entiende. Eso es lo que me gusta mucho de Vi, es ella muy capaz de poder observar a los demás y decir, no me lo tomo personal, porque sé que no me estás apoyando ahorita, pero no es porque me odie, sino porque entiendo de dónde viene. Y ahorita que hace ya ratito mencionaste algo que también está muy presente en la novela, pero de forma más discreta, sí muy fuerte, pero más discreta, que es ahora sí todo el tema de los militares y la militarización. Porque está el miedo, ¿no?, de la familia principal, que es que ya se van a llevar a todos los hermanos y por eso huyen de Vietnam, en ese entonces siendo China, y por eso se van, ¿no? Pero también está el tema de que hay una tía de Vi que se llama Han, que también ella tiene su propio merequetengue para huir de Vietnam y pasa también muchísimas dificultades, pero la forma en la que hablan de su vida es muy diferente porque ella sí tiene una relación un poquito más cercana ahora sí con el ambiente militar, porque cuentan que ella, para poder conseguir comida para sus padres que ya estaban viejitos, empezó a tener una relación, ahora pues sí que se casó básicamente con un general, pero únicamente lo hizo porque pues ahora sí que todos los familiares, o ahora sí directos o esposas o así de rangos importantes militares no tenían que hacer fila para obtener comida, sino que ya la podían obtener directo. Y no era solo una hacer fila, sino que te podías ir a hacer fila y luego se acababan las raciones y ya no obtenías nada. Y Han, pues, sus padres estaban enfermos y al punto, o sea, llegó este sometimiento al punto de que el hombre le decía, pues si me dejas, pues también me voy a llevar a tus papás, ¿no? O sea, no los vas a volver a ver. Claro, y también
perdón, era extremadamente abusivo con ella. Y me daba mucha impotencia porque yo leía y decían, es que Han soporta muchísima violencia doméstica y dolor y todo eso para poder darle comida a sus papás que estaban en la habitación de al lado y escuchaban todo y no podían hacer nada, que solo los separaba de la escena una de estas como puertas corredizas y ya, ¿no? Entonces es como la impotencia de verdad no poder hacer nada. Claro, yo recuerdo que lloré porque yo quiero mucho a Han, porque te la presentan como esta mujer súper innovadora, porque ella era maestra de inglés. Claro. Entonces era una mujer estudiada en su tiempo y que daba clases. Como vanguardista, ¿no? Claro, y que se vestía muy linda y que ella sabía que era linda y lo aprovechaba y que todos los hombres andaban detrás de ella y que ella pelaba a quien quería y a quien no lo mandaba por un tubo. Ella era feliz y algo que veía mucho Vi era su labial rojo. Decía, wow, o sea, Han y el rojo son una perfecta combinación. Y de pronto esta tristeza de Han no volvió a usar su labial, o sea, ahora ya no podía ser ella y no sé, es sumamente triste. También como estas vidas paralelas de las que va hablando Vi en estos pues confesionarios, por así decirlo, porque no es solo ella, o sea, es una niña que está dando cuenta de todo lo que alcanza a notar alrededor. Y lo que más me da coraje con Han es que justo nos la describen como una mujer súper vanguardista, que usaba labial rojo, que usaba maquillaje y que muchas mujeres la envidiaban o la odiaban y le decían como, ay, es que tú no eres modesta, por eso nunca te vas a poder casar con nadie, etc. Y es ahora sí ver cómo la guerra y la crisis cambia a las personas, porque como tú dices, después de todo, Han ya no volvió a usar labial, ya no volvió a usar las minifaldas como decían que usaba también, ¿no? Que son mucho de la época de los 60s y los 70s, que fue ahora sí el boom de todo este tipo de vestimenta, como las minifaldas, los mini shorts, etcétera, etcétera. Entonces ver cómo un personaje tan vanguardista y tan feliz de la vida de repente se apaga y ya no, o sea, es como un caparazón vacío de lo que antes fue. Claro, y algo que también quiero resaltar, pues, si es que Han es completamente diferente de mi mamá. O sea, yo no sé cómo son amigas y sí, nada que ver. Y llega una parte en el libro en la que ya después Vi vuelve milagrosamente a frecuentar a Han. Gracias a Y Dios. dice, es que otra vez estoy con ella y digo, es que no sé por qué mi mamá con su forma de pensar me deja convivir con Han. O sea, yo la quiero mucho, pero se me hace raro porque mi madre es muy diferente y hay cosas que Han hace que no están mal, pero que mi mamá diría, ay, como que no. Sí, ajá. Y después va dándose cuenta de, es que mi madre no quería necesariamente que fuera como ella. O sea, también hay cosas que admira de Han. Exacto. Y que quiere que aprenda de ella, ¿no? O sea, desde este amor muy silencioso que es como, sal al mundo. ¡Ay, sí! Oh, y también de la mamá que la propia mamá reconoce, hay cosas que tengo yo que me funcionan a mí por la época en la que yo crecí, pero que sé que si tú las aprendes ahorita ya no te van a servir. Yo ya no me las puedo quitar, Ajá. pero tú todavía tienes esa salvación para que tú sí sobrevivas en tu época, entonces te voy a exponer con gente como Han, a quien confío y a quien quiero, que también te van a brindar una mayor perspectiva. Entonces, claro, como pueden ver, o sea, Vi una mujer minúscula es un libro que nos apasiona, que tiene muchísimas capas, que tiene muchísimos temas por donde agarrar, y lo mejor de todo es que ni siquiera es un libro extenso. No. A veces mientras hablamos de ello, nos dicen mucho así como, ay, pero pues trata un buen de cosas, y sí, pero son muy poquitas páginas, o sea, y sobre todo está escrito de forma tan buena que ni siquiera se siente como una lectura pesada, al contrario, claro, se siente muy... Ahora sí que el tema puede ser extremadamente pesado, pero la autora tiene una maestría al escribir para hacerlo como algo soportable, ligero, llevadero. Claro, porque precisamente creo que el hablar de todas estas cosas es lo que permite que sea sencillo leer a Vi, porque no estás como de, ay, chole con el mismo tema, o sea, ya me cansé, ya me aburrí, ya háblame de otra cosa. No, o sea, de pronto va cambiando. El hecho de que sean capítulos tan cortos, dices, ok, me voy a leer nada más uno, al rato vuelvo a sentarme, y no te das cuenta y te terminas leyendo 6 de golpe, y es como, bueno, pues me leo 7. Y vas, y está súper cortito, y de pronto el hecho de que, ok, ya te he hablado mucho de, no sé, de la vestimenta, ahora te voy a hablar de la comida, cómo es diferente, porque también le presta mucha atención a la comida y qué representa en la comunidad, en los recuerdos, en la pertenencia. En la identidad, ¿no? O sea,
también cómo la comida también forma parte de tu identidad y qué sucede con ello. Claro, también en los estudios, en ella lo que tuvo que estudiar, porque dice, yo estudié traducción y no sabía nada, o sea, yo era la peor de mi clase, yo no sé qué hacía aquí, y después es una a las que más quieren porque pues le echó ganas, ¿no? Dijo, bueno, ya me metí y me dijeron que no iba a poder, pero sí pude. Entonces, o sea, son precisamente el hecho de que sean tantas cosas intrincadas, tantos hilos, hace que se pierdan. Y nosotros estamos hablando de esto porque ya llevamos mucho tiempo platicando de Vi y entre más platicamos es como cierto, no me había fijado más en esto. Más temas salen. Ajá. Claro, y es un libro de 100 páginas. Ajá, 150 máximo y me estoy yendo a un número y muy es grande. Mucho. Ajá, exacto. Entonces, no, la verdad es que es un libro increíble. Y ahorita que lo estoy pensando también hay como 7 temas que quiero hablar, pero la verdad es que el episodio no da para tanto. Si quieren podemos hacer una parte 2, ahí ya nos pueden dejar un comentario, si quieren, pero de verdad les animo mucho a que le den una oportunidad, dense la oportunidad de ahora sí leer libros que les permitan ver cosas que probablemente ya saben, pero desde una perspectiva diferente y sobre todo cuestionar de nuevo. Conozco la historia por parte de quién me la contó, ¿el vencedor? ¿O a partir de esta X película? Miren, yo soy fan, junto con Azucena, de los temas de la descolonización o de la decolonización. Entonces yo siempre estoy así de cuestionense, cosas así. Y bueno, yo le recomendé este libro a mi mamá. Y a ella sí me dijo como, no lo sé, porque es que, no sé, siento que le faltó acción. Y para mí es como, ¿qué? O sea, ¿cuánta acción quieres que haya? Le cayó un coco a una señora en la cabeza. Y murió. O sea, y también es como, les invito mucho a ustedes a atrévanse a leer cosas que tal vez no necesitan de tanta acción o así para ser interesantes. Dense la oportunidad de irse a libros tal vez que sean un poquito más anecdóticos o personales como este, porque de verdad son una joya y tal vez leyendo experiencias tan personales de Vi, también puedas entender tus propias experiencias. No lo sé, es una sugerencia, lo dejo ahí al aire. Y pues nada más recomendarles que lo intenten leer, en verdad. O sea, denle una oportunidad. Es un muy buen libro, incluso a mí me dio de pronto ganas como de escribir, o sea, porque es muy inspirador. Uy, sí. Entonces, dense la oportunidad, o sea, ya más o menos aquí les dimos un rango de temas de que si dicen, a mí me interesa leer de esto, pues aquí está Vi, Mommy Issues, Guerra de Vietnam, lo que son los herederos del trauma, trauma generacional, lo que es también la cuestión de la comida, las infancias, o sea, en verdad hay muchísimo en Vi, por eso quisimos empezar también con este libro, que tiene muchísimos temas para que se animen, digan, a lo mejor sí me llama la atención. Claro, también les animamos mucho a que en caso de que hayan llegado hasta esta parte del programa, pues nos puedan seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y TikTok como Coleccionistas de Voces. También estamos en YouTube, donde vamos a estar subiendo algunas partes o transmisiones de este podcast, pero ahora sí con el medio audiovisual de video, porque luego hay gente como yo que hasta se divierte más o se entretiene más viéndolo en YouTube. Para este episodio tuvimos un par de problemas con la grabación porque lo grabamos con mi celular y ya no tiene memoria. Entonces no está completo el episodio, lo subiríamos algunas partes nomás, pero esperamos que con el resto de los episodios ya pueda estar todo normal. Y si nos ven en YouTube, pues búsquenos también en Spotify para quien sea más auditivo. Exacto. Y pues nada, estaremos subiendo estos episodios todos los viernes y sábados en YouTube. En la semana vamos a estar en nuestras redes sociales haciendo varias publicaciones, incluso memes o reels o TikToks sobre el libro del que vamos a estar hablando también para que si se quieren divertir un rato y los pueden ver, le pueden dar like, etc. Y pues ya nos vamos a estar despidiendo y nos vemos entonces la próxima semana. Yo soy Fernanda Padilla. Yo soy Azucena López. Y esperamos que tengan una bonita tarde. Recuerden, esto es Coleccionistas de Voces.